Introducción. Louis Althusser, filósofo marxista-leninista, militante del Partido Comunista de Francia, que destapó a la filosofía como práctica ideológica, desarrollando la idea de Gramsci, de que esta era la lucha de clases en el campo de la teoría, estableciendo también su relación con la ciencia. Son las masas, en la lucha de clases, las que construyen la historia, y por tanto la ciencia y la filosofía. Esto entró en contradicción con la tesis estalinista y con su vertiente eurocomunista. En la práctica teórica, sus elaboraciones son siempre intervenciones, a menudo colectivas, sobre problemas candentes del movimiento revolucionario. En su primera etapa, desarrolla y profundiza el pensamiento de Marx, incidiendo especialmente en el Capital, y de Lenin frente a la línea practicada por el PCF. En sus últimos escritos, quiere poner en práctica una refundación revolucionaria del marxismo. El curso que sigue es un fragmento de Ideología y aparatos ideológicos de Estado, que es la esquematización y puesta en relación de las organizaciones sindicales, religiosas, familiar, etc., y en definitiva, de la totalidad social, con el poder de Estado, que es de clase, significando por tanto una nueva conceptualización del Estado, superando la división Estado-sociedad civil. Por Louis Althusser. La reproducción de las fuerzas productivas. No habrá dejado de asombrarle al lector que nos hayamos referido a la reproducción de los medios de producción, pero no a la reproducción de las fuerzas productivas. Hemos omitido, pues, la reproducción de aquello que distingue las fuerzas productivas de los medios de producción, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien la observación de lo que sucede en la empresa, especialmente el examen de la práctica financiera contable de las previsiones de amortización e inversión, podía darnos una idea aproximada de la existencia del proceso material de la reproducción, entramos ahora en un terreno en el cual la observación de lo que pasa en la empresa es casi enteramente ineficaz. Y esto por una sencilla razón. La reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca, el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital, mano de obra. Sin embargo, es así como actúa, ya que el salario representa solamente la parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, indispensable para su reproducción. Aclaremos, indispensable para reconstituir la fuerza de trabajo del asalariado para vivienda, vestimenta y alimentación. En suma, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. Y agreguemos, indispensable para criar y educar a los niños en que el proletario se reproduce como fuerza de trabajo. Recordemos que el valor, el salario, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, no está determinado solamente por las necesidades de un salario mínimo biológico, sino también por las necesidades de un mínimo histórico. Marx señalaba, los obreros ingleses necesitan cerveza y los proletarios franceses vino, y por lo tanto, históricamente variable. Señalemos también que este mínimo es doblemente histórico, en cuanto no está definido por las necesidades históricas de la clase obrera que la clase capitalista reconoce, sino por las necesidades históricas impuestas por la lucha de clase proletaria, lucha de clase doble, contra el aumento de la jornada de trabajo y contra la disminución de los salarios. Empero, no basta con asegurar a la fuerza de trabajo las condiciones materiales de su reproducción para que se reproduzca como tal.
Dijimos que la fuerza de trabajo disponible debe ser competente, es decir, apta para ser utilizada en el complejo sistema del proceso de producción. El desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de unidad históricamente constitutivo de esas fuerzas productivas en un momento dado determinan que la fuerza de trabajo debe ser diversamente calificada y por lo tanto reproducida como tal. Diversamente, o sea, según las exigencias de la división social técnica del trabajo en sus distintos puestos y empleos. Ahora bien, ¿cómo se asegura esta reproducción de la calificación diversificada de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Contrariamente a lo que sucedía en las formaciones sociales esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo tiende a asegurarse no ya en el lugar de trabajo, aprendizaje en la producción misma, sino cada vez más fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias e instituciones. Los aparatos ideológicos de Estado. Todos los aparatos ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de la manera que le es propia. El aparato político sometiendo a los individuos a la ideología política de Estado, la ideología democrática indirecta o directa. El aparato de información, atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión, con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. Lo mismo sucede con el aparato cultural. El rol de los deportes es de primer orden en el chauvinismo. El aparato religioso, recordando en los sermones y en otras grandes ceremonias de nacimiento, casamiento o muerte, que el hombre solo es polvo, salvo que sepa amar a sus hermanos, hasta el punto de ofrecer su otra mejilla a quien le abofeteó la primera, y el aparato familiar. Este concierto está dominado por una partitura única, ocasionalmente perturbada por contradicciones, las de restos de las antiguas clases dominantes, las de proletarios y sus organizaciones. La partitura de la ideología de la clase actualmente dominante, que integra en su música los grandes temas del humanismo de los ilustres antepasados que, antes del cristianismo, hicieron el milagro griego, y después la grandeza de Roma, la ciudad eterna, y los temas del interés particular y general, etc., nacionalismo, moralismo y economismo. No obstante, un aparato ideológico de Estado cumple muy bien el rol dominante de ese concierto, aunque no se presten oídos a su música, tan silenciosa es. Se trata de la escuela. La escuela. ¿Qué se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto más o menos avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y contar, o sea, algunas técnicas y también otras cosas, incluso elementos, que pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados, de cultura científica o literaria, utilizables directamente en los distintos puestos de la producción. Una instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc. Se aprenden habilidades. Pero al mismo tiempo, y junto con esas técnicas y conocimientos en la escuela, se aprenden las reglas de buen uso, es decir, de las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está destinado a ocupar.